La guitarra single cut más famosa. La primera signature de la historia. También la primera en llevar dos humbuckers. Si te pido que pienses en una Gibson, ¿cuál se te viene a la cabeza? Efectivamente, la Les Paul. Y bueno, no es que sea un adivino o que te haya sugestionado por tener esta aquí, es que a pesar de tener más modelos, sin duda la Gibson Les Paul es la guitarra más emblemática de la marca y una de las más populares de la historia. Desde Slash, Jimmy Page, Pete Townshend, Bob Marley y por supuesto Les Paul, a todos es imposible imaginarlos sin esta guitarra entre las manos. Si quieres conocer la historia de este símbolo del rock and roll y enterarte de algunos detalles y anécdotas que nadie más te va a contar, ya sabes, quédate y vamos a ello. Bueno, antes de empezar te recuerdo que en este canal, Guitarra Viva, puedes encontrar, aparte de un montón de lecciones para aprender a tocar la guitarra, otros vídeos que son documentales sobre otras guitarras emblemáticas, como el de la Telecaster, el de la Fender Stratocaster o el de la pelea empresarial entre Gibson y Fender por saber quién se llevaba el trono del rock. Y bueno, si no los has visto, te recomiendo que vayas a verlos, ya que te pueden servir para poner en contexto algunos de los detalles que te voy a contar en este vídeo. Por supuesto, todos los enlaces te los dejo aquí abajo. Para empezar esta historia y llegar a saber por qué la Gibson Les Paul es una de las guitarras más valoradas de todos los tiempos, hay que conocer su origen, y para eso tenemos que retroceder en el tiempo, nada más y nada menos que 70 años. Allá por el año 1950, Fender se convirtió en el líder de ventas de guitarras eléctricas, gracias a su modelo Telecaster. Esto hizo que Gibson se viera en la obligación de responder y sacar su propia guitarra de altas prestaciones con la que pelear el trono del rock and roll. Entonces, en la compañía pensaron que era una buena idea contar con un padrino, es decir, una figura importante en el mundo de la música, que respaldara su producto. Y por aquel entonces, uno de los nombres más sonados en el mundo guitarrero era el de la estrella del jazz Lester William Polfus, más conocido como Les Paul. Sin embargo, no sería tan fácil convencer al bueno de Les Paul, ya que unos años antes, en 1946, el que fuera presidente de Gibson, Maurice H. Berlin, se burló del guitarrista cuando este le presentó el Tronco, su primer prototipo de guitarra eléctrica. Por suerte, para Gibson, Les Paul no fue demasiado rencoroso y ambas partes llegaron a un acuerdo. El nuevo modelo llevaría el nombre del guitarrista y a cambio él se comprometía a no llevar nunca en público otra guitarra que no fuera de Gibson. Y es así como en 1951 Les Paul y Ted McCarthy, el que era presidente en aquel momento de Gibson, se pusieron a trabajar en la guitarra que debía borrar de un plumazo a la Telecaster, o al menos ponerse a su altura. En la primavera de 1952 salió por fin a la luz la primera Gibson, con su nueva firma. Se trataba de la Gibson Les Paul Gold Top. Este primer modelo de Gibson Les Paul contaba con cuerpo de caoba y una tapa convexa de arce, que le daba un toque muy similar al de un violín y al de las guitarras Art Top que tanto popularizaron a Gibson los años anteriores. Además, contaba con alma regulable, marcadores en el diapasón y dos pastillas simples, las míticas P90. El acabado consistía en la tapa pintada en color oro, de ahí el sobrenombre, Gold Top. Esto fue idea del propio Les Paul y según Ted McCarthy, fue una de las pocas aportaciones del guitarrista a la creación de este modelo. Siento si se te cayó un mito. Pues bien, ya tenemos la primera Gibson Les Paul Gold Top. Parecía un caballo ganador, ya que copiaba las principales novedades que daban el éxito a la Telecaster y encima incluía la firma de Les Paul, todo un guitar hero en aquella época.
pero nada más lejos de la realidad. Su sonido no era el esperado. Era una guitarra muy incómoda a la hora de tocar y el puente resultó ser un absoluto desastre. Y si a eso le sumamos el elevado coste que siempre ha caracterizado y sigue caracterizando a los productos de Gibson, el resultado era un auténtico fracaso de ventas de la Les Paul Gold Top. Y mientras tanto, paralelo a esta historia, la Fender Telecaster seguía vendiéndose como churros, así que Gibson tenía que reaccionar rápido. Y eso fue lo que intentó, ya que apenas 2 años después, a principios de 1954, lanzaron al mercado la Les Paul Custom. En prestaciones era una guitarra prácticamente idéntica a la anterior, únicamente cambiaba su forma, modificaron el ángulo del mástil y rebajaron los trastes, consiguiendo que así fuera más cómoda a la hora de tocar. En esta ocasión, Les Paul sugirió darle un acabado en negro, lo que hizo que se conociera como Black Beauty o Belleza Negra. Además, ese mismo año la equiparon con el nuevo puente Tune-O-Matic, inventado por Ted McCarthy, que facilitaba el ajuste y la realización de bendings. Pero aún había que resolver otro problema. Las guitarras seguían siendo muy caras y bueno, para que fuesen más accesibles al gran público, sacaron 3 modelos de bajo coste. La primera, la Les Paul Junior, con una tapa plana y una sola pastilla. Después sacaron la Les Paul TV, un claro guiño a la Telecaster, TV, tele. Y también sacaron la Les Paul Special, que es igual que la TV, pero con 2 pastillas simples. Sin embargo, las cifras de ventas de Gibson no conseguían remontar. Y no solo eso, sino que terminaron de desplomarse, cuando también, en 1954, Fender dio a conocer su nueva creación, la Stratocaster. Que bueno, a día de hoy es considerada una de las guitarras eléctricas más perfectas de la historia. Gibson estaba en su peor momento, pero decidió no rendirse y respondió. Así en 1958 sacó la Les Paul Standard. Una guitarra a la que incorporó varias novedades. La primera, las pastillas humbuckers, las dobles, las Puff. Lo interesante de estas pastillas es que eliminaban prácticamente todo el ruido y las interferencias de los modelos anteriores, por eso se convirtieron en míticas en la historia del rock. Además introdujeron un nuevo acabado que estoy seguro que te va a sonar y te resulta muy familiar. El mítico Cherry Sunburst, color que todos tenemos en la mente cuando pensamos en una Les Paul. Parece que podían haber dado con la clave, ¿no? Pues no, aunque parezca increíble, esta guitarra que años después se convirtió en una de las más icónicas de la historia del rock, tampoco cuajó en el mercado de la época. Tanto es así que en 1960 la Gibson Les Paul Standard se dejó de fabricar. Gibson estaba contra las cuerdas y lo único que se le ocurrió para tratar de frenar la caída fue imitar directamente algunos elementos de la Stratocaster, que era la guitarra que más se estaba vendiendo. De esa manera, en 1961 puso en circulación una nueva Les Paul, en la que incluyó un segundo cutaway y llevaba también una palanca de trémolo. Sin embargo, se le olvidó avisar de todos estos cambios al propio Les Paul, que bueno, según dice, se enteró de todas las modificaciones que había sufrido la guitarra cuando la vio expuesta en un escaparate. Quedó tan horrorizado con el nuevo modelo, especialmente con sus 2 cuernos puntiagudos, que pidió a Gibson que retiraran el nombre de clavijero. Y así es como en 1963, después de algunos procesos legales, Gibson se vio obligado a retirar la firma Les Paul y la sustituyó por unas siglas. ¿Sabes cuáles? Pues SG, las abreviaturas de Solid Guitar, es decir, guitarra de cuerpo macizo. De esa manera nació la SG, pero bueno, ya hablaremos en otro vídeo de eso. Este es otro punto crítico para Gibson. Sus guitarras no daban resultados en ventas y su principal respaldo para tratar de relanzar los productos, Les Paul, les había abandonado.
Y entonces sucedió algo inesperado, y es que en la segunda mitad de los años 60, guitarristas de la talla de Keith Richards, Eric Clapton o Mike Bloomfield se fijaron en la Les Paul estándar y la comenzaron a utilizar en algunos de sus conciertos y grabaciones. De repente todo el mundo quería tener esa guitarra que tocaban sus ídolos, lo que hizo que Gibson, evidentemente, volviera a fabricarla. Y así es como en 1968, tras pasar 8 años en la sombra, la Les Paul estándar volvió al mercado. Y lo hizo por la puerta grande, disputándole incluso el trono del rock and roll a la Fender Stratocaster. Por cierto, si quieren más detalles de la batalla entre estos dos gigantes de la guitarra eléctrica, no te pierdas mi vídeo de Gibson contra Fender, te va a encantar. Tras muchos años de intentos fallidos y de permanecer en un segundo plano, Gibson había conseguido por fin situar su nombre en lo más alto, poniendo en el mercado su Gibson Les Paul estándar, todo un símbolo del rock, que a día de hoy, más de 60 años después, sigue siendo una de las guitarras mejor valoradas de la historia. Ahora bien, con el paso del tiempo, Gibson ha ido introduciendo algunas variaciones en su modelo original, lo cual ha dado lugar a guitarras míticas muy apreciadas por coleccionistas y fans de la marca. Te voy a enseñar algunas, una de ellas es Lucy, la Les Paul estándar de 1957 que Eric Clapton le regaló a George Harrison en agosto del 68. Esta guitarra tiene una larga y apasionante historia, incluso un secuestro de por medio, así que imagínate. Según su número de serie, pertenece a una partida en 1957, en la que solo se fabricaron 100 unidades, todas ellas con el acabado Gold Top, ya sabes, el dorado. Sin embargo, Lucy acabó siendo roja, te voy a explicar por qué. Su primer dueño reconocido fue John Sebastian, guitarrista del grupo The Lovin' Spoonful. Pero en 1966 uno de sus amplis explotó en plena gira y Sebastian le pidió uno nuevo a Rick Derringer, a cambio de lo cual le dio su Les Paul. Según Derringer, cuando tuvo la guitarra entre manos la notó muy usada y el color estaba muy desgastado. Por lo tanto, en cuanto pudo se acercó a la sede central de Gibson en Kalamazoo, donde pidió que la restauraran y que además le dieran el acabado rojizo de la Gibson SG de la época. Un misterio resuelto. Vamos a por el segundo. ¿Cómo llegó Lucy a las manos de George Harrison? Pues resulta que Derringer seguía sin estar muy contento con la guitarra, así que la vendió en la tienda del luthier Dan Armstrong. Y unos días después, Eric Clapton la compró y se la regaló a su mejor amigo de entonces, George Harrison. Harrison aceptó el regalo, ¿quién no lo aceptaría? Y bautizó a la guitarra como Lucy. Esta Les Paul permaneció en la colección de George Harrison hasta que en 1973 asaltaron su casa en Beverly Hills y entre otras muchas cosas se llevaron a Lucy. El ladrón vendió la guitarra a una tienda de Hollywood, cuyo dueño revendió casi inmediatamente al músico mexicano Mikel Ochoa. Sin embargo, George Harrison, que quería recuperar la guitarra, se enteró al poco tiempo de quién tenía a Lucy y comenzó una negociación con Ochoa. Finalmente, el guitarrista de los Beatles la acabó recuperando. Eso sí, a cambio le tuvo que dar una Les Paul Sunburst y un Fender Precision Bass. También ha habido otras Les Paul Signature, es decir, modelos creados en colaboración con guitarristas. Por ejemplo, Slash tiene su firma estampada en toda una colección. Ace Frehley, mítico guitarrista de Kiss, también cuenta con un modelo propio con 3 humbuckers. Al igual que el misterioso Buckethead, cuya signature es bastante más grande que una estándar. Incluso sacaron uno denominado Les Paul Robot, que se afinaba automáticamente. Si quieres conocer todos estos modelos y otros más, espero que me dejes un gran like y un comentario y así le dedico un vídeo entero. La verdad es que pese a estos diseños alternativos que fueron apareciendo a lo largo de la historia, la Les Paul estándar sigue siendo bastante fiel a su modelo original.
es un icono de la historia del rock, que ha pasado por las manos de algunos de los mejores guitarristas de la historia. Genios como Chuck Berry, Bob Marley, Paul McCartney, Billy Gibbons, Jimmy Page, Paul Kossoff. Y siendo nombres de guitarristas me podría pasar el día entero. Y esto es todo lo que te puedo decir acerca de la Gibson Les Paul. Es posible que me haya dejado en el tintero alguna anécdota, algún modelo o algún guitarrista importante. Si es así, por favor, como sé que estás muy atento, déjamelo escrito aquí en los comentarios, que estaré encantado de leerlo y darle corazoncito, me gusta y todo eso. Y por supuesto, déjame un gran like y suscríbete si aún no lo estás. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, ya sabes, nos vemos en el próximo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego!